Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos nuevamente por estar aquí en el entrenamiento continuo sobre manejo clínico. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, es el doctor Eduardo Ríos Argaiz. El doctor Eduardo actualmente está haciendo su residencia en medicina interna. Él tiene un PhD en ciencias biomédicas y también es egresado del Tecnológico de Monterrey. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Aprovechenlo mucho. Las preguntas serán al final. Y ahora sí, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a empezar con el tema de líquidos y electrolitos. Es un tema enorme, pero la forma de hacerlo práctico para los minutos que tenemos, pues es ver una serie de casos. Realmente traigo 3 casos que podemos discutir y pues al final las preguntas que tengan bienvenidas. Entonces, pues para no perder más tiempo, vamos a empezar con un caso clínico. Es un caso muy similar a un caso que se publicó el día de ayer en el New England Journal of Medicine. Justo un paciente con coronavirus, un hombre de 68 años, antecedentes de diabetes, hipertensión, cardiópata isquémico, de hecho tuvo un stent en la descendente anterior, tiene síndrome de apnea obstructiva del sueño. Él llega a urgencias con falta de aire, fiebre casi 40 grados y refiere que en los últimos 4 días casi no ha ingerido alimentos ni líquidos. Los signos vitales francamente alterados, una frecuencia respiratoria de 40, aunque todavía con buena saturación de oxígeno, 93%, 126 de cardíaca, hipertenso, que ya se conoce, y neurológicamente alerta. Y lo que nos llama la atención es una creatinina elevada de 1.5 con basal de 0.8, o sea, lesión renal aguda, hipercalemia, potasio de 6.3, acidosis metabólica, bicarbonato de 12 y una hiponatremia leve, 129, con marcadores francos de respuesta inflamatoria elevados. Muy sugerente de que el paciente tiene por ahorita un proceso inflamatorio en el contexto de la pandemia, sugerente de enfermedad por COVID-19. En la radiografía de tórax se encuentran varios infiltrados bilaterales sugerentes de neumonía. Y aquí están los mismos laboratorios que ya había comentado con una añadidura que se le tomó un examen general de orina que muestra proteinuria y hematuria. Y bueno, se trata de un paciente con varias alteraciones electrolíticas y de laboratorio, de las cuales lo que nos vamos a enfocar es la lesión renal aguda, la hipercalemia, la acidosis metabólica. De todos estos, lo que más pone en peligro al paciente es la hipercalemia. Entonces debe de tener, debe ser nuestro principal foco de atención. Sin embargo, hay que dar un abordaje completo de este paciente. Lo primero es, tiene lesión renal aguda, varias causas de lesión renal aguda, prerrenal, renal, postrenal. Vamos a ver, en este paciente realmente tenemos que es alguien que lleva 4 días sin ingerir líquidos, pero también es alguien que tiene coronavirus y que viene con una respuesta inflamatoria importante, probablemente está séptico. Entonces, realmente distinguir entre si la lesión renal aguda de este paciente es por falta de líquido o por un proceso infeccioso, ¿sí? El coronavirus como tal puede causar lesión renal aguda, es muy complicado. La forma más fácil es administrar líquidos y ver si con eso mejora la función renal. Ahora, eso es fácil, pero tiene riesgos, ¿sí? Vamos a ver que administrar soluciones a lo menso tiene riesgos, sobre todo en pacientes con esta enfermedad, con sepsis, con enfermedades inflamatorias graves y con síndrome de falla respiratoria, con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o SIRA. Por otro lado, pues la hipercalemia, ¿cuál sería el mejor manejo inicial de este paciente? Es una hipercalemia moderada. Probablemente no requiera un tratamiento de urgencia en un área de reanimación o de choque, pero requiere atención oportuna. Entonces, algo que nos enseñan clásicamente para tratar de distinguir si la lesión renal en un paciente es porque le faltan soluciones o le faltan líquidos, o la lesión renal es secundaria a más bien un proceso que es infeccioso o inflamatorio del mismo riñón y en realidad no necesita líquidos,
es este cálculo de la fracción excretada de sodio en orina, que consiste en medir sodio en orina y sodio en sangre. Básicamente, vamos a ver que no es muy útil, sobre todo en la población de pacientes que vamos a estar viendo con coronavirus. Justo el día de ayer, y ya van varias publicaciones que muestran que pacientes con lesión renal aguda con coronavirus, casi ninguno, a pesar de que el coronavirus causa diarrea, causa mala ingesta de líquidos, fiebre que causa pérdidas de agua por la pura fiebre, vas a ver que a pesar de todo eso, la mayoría de los pacientes están desarrollando lesión renal a nivel del riñón y no necesariamente por falta de soluciones intravenosas o por falta de agua o por falta de líquidos. Este estudio muestra, esto es un glomérulo, y dentro del glomérulo muestra una hibridación in situ, que es básicamente buscar partes del RNA del virus, y muestra cómo está el virus presente en las células, tanto endoteliales como glomerulares. Por lo tanto, una hipótesis o una sospecha es que el mismo virus puede infectar al riñón y puede causar lesión renal aguda. ¿Ok? Vean, este estudio también salió el día de ayer. Es un estudio del grupo de Juan Carlos Vélez, que trabaja en Nueva Orleans, en Estados Unidos, y muestra de todas las causas que él vio en el último mes de lesión renal aguda, que fueron 161 casos, solamente 9%, aquí está, fueron prerrenales. Y esto obviamente lo determinaron nefrólogos expertos, lo cual traduce que el 91% de los pacientes con lesión renal aguda y coronavirus no tienen una lesión prerrenal, ¿ok? Quiere decir que agregar o infundir soluciones o líquidos intravenosos para tratar de mejorar la creatinina no va a funcionar en la mayoría de estos pacientes y tiene riesgos. Las soluciones intravenosas son medicamentos que hay que tener cuidado por los riesgos que generan, por el daño que puedes generar al paciente por infundirle líquido. Decir, bueno, solo es 1 litro, no, 1 litro, 2 litros es suficiente para causar o para empeorar la patología de base, que es la neumonía. Vean, esta es una tablita. Si solicitamos el FENA para tratar de distinguir si la lesión renal aguda es renal o prerrenal, vean todas las causas de falso positivo de FENA bajo, ¿sí? Los pacientes con falla cardíaca, con síndrome hepatorrenal, con glomerulonefritis, como vimos, el coronavirus puede afectar los glomérulos, con nefritis intersticial, que también está descrita aquí. Hay pacientes que tuvieron nefritis intersticial, y otras causas como rhabdomiólisis, que es una causa franca descrita en coronavirus, e incluso la necrosis tubular aguda, que es la nefropatía clásica o la lesión clásica que se asocia a tener el FENA elevado o el FENA más de 3%, también puede dar falsos negativos o FENA menor a 1. Entonces, pedir un FENA es básicamente algo que ya muchos autores han publicado. Por ejemplo, este artículo está en una revista que tiene una serie que se conoce como Cosas que hacemos por ninguna razón. Y hablan del FENA. Básicamente, aunque la teoría dice que en hipovolemia el FENA debe ser menor a 1 y en necrosis tubular aguda el FENA debe ser mayor a 3, en realidad vimos que hay muchísimas causas de falsos positivos, falsos negativos. Es tan inexacta esta prueba que no sirve para diagnosticar hipovolemia. Entonces, y esto debe quedar muy claro, cuando alguien tiene lesión renal aguda, el FENA no debe determinar si lo debemos o no tratar con líquidos. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta la historia clínica, la exploración física y otros datos del paciente. Básicamente el FENA no es útil. Aunque si lo piden y sale un FENA de 4%, pues bueno, muy poco probable que vaya a responder al líquido. Aún así, si ustedes creen que el paciente tiene hipovolemia, independientemente del FENA, la hipovolemia se trata con soluciones, no para mejorar el riñón. Entonces, realmente el FENA no va a ser útil para diagnosticar la lesión renal aguda. Bueno, rapidísimo, yo creo que esto es de lo más importante. Estos pacientes tienen neumonía
un proceso inflamatorio a nivel de los alveolos, con inestabilidad alveolar y que progresa a edema alveolar. Y el edema alveolar empeora cuando le ponen unas soluciones intravenosas al paciente. ¿Sí? El balance positivo de líquidos, francamente, está asociado a más necesidad de intubación y a más mortalidad, porque obviamente todos los líquidos que ponemos en la vena pues están dando vueltas en sangre y cuando llegan al pulmón, un pulmón que tiene afección inflamatoria franca, daño vascular, daño capilar y daño alveolar, pues ese líquido se sale de los capilares hacia los alveolos y empeora este edema que estamos viendo en esa tomografía. Entonces, el ARTS o el CIRA empeora con líquidos y esto francamente ha sido demostrado en varios estudios, ¿sí? Pero este es uno de los estudios más importantes publicado en el New England Journal of Medicine, en el que muestra la diferencia entre ser liberal con líquidos y conservador con líquidos. Aquellos en los que le ponemos menos soluciones o somos más cuidadosos con cuánto líquido infundimos a los pacientes tienen menos días de ventilador y menos mortalidad. Entonces, esas costumbres que ocurren en muchos hospitales de estar poniendo 1 litro de solución salina para 8 horas, no tiene ningún sentido. Si nadie necesita 3 litros diarios, ni ustedes al hacer ejercicio toman 3 litros de soluciones. Ahora, los líquidos que se infunden en la vena, si se infunden en forma de bolo, muy común que digas, ponle un bolito de 1 litro, ponle un bolito de 500 mililitros, está bien estudiado qué es lo que pasa. Sí, al principio aumenta el volumen de sangre circulando, que es lo que queremos cuando ponemos líquidos, ¿no? Para aumentar la perfusión del riñón, para aumentar la perfusión de los tejidos, pero básicamente en media hora la cantidad de líquido que queda en la sangre o que queda en el espacio intravascular ya es mucho menor con lo que iniciamos. Y este estudio siguió a estos pacientes que les infundieron soluciones intravenosas, estos en gente sana. Después de 3 horas ya no quedaba nada. ¿Sí? Todo se fuga del espacio intravascular hacia el espacio intersticial. Imagínense en alguien que tiene aparte inflamación del pulmón. Pues esto va a suceder mucho más rápido. El bolo de fluidos que se administre por la vena fuga a través de los capilares pulmonares y va a acabar en el alveolo. Va a empeorar el ARTS, ¿ok? El CIRA. Va a empeorar el proceso inflamatorio pulmonar. Ahora, mucha gente utiliza bolitos de líquido para tratar pacientes hipotensos, y esto sí lo hemos visto mucho en la clínica. Si tú le das una infusión un bolito de 500 mililitros de solución, a veces vemos que la presión arterial sube y que la frecuencia cardíaca baja, y es muy común que digas, está un poquito hipotenso, vamos a ponerle 500 mililitros de solución para mejorar la hipotensión, y no es raro que veamos que esto funciona, y dices, mira, ya mejoró. Este estudio es muy importante porque muestra que esto es un engaño que estamos teniendo al no evaluar bien nuestros tratamientos. Fíjense, este estudio muestra que el efecto sobre la presión arterial de dar un bolito de fluidos tiene que ver con la temperatura del líquido. Aquí hay soluciones frías, soluciones calientes, y no realmente con el líquido como tal. Si yo infundo un bolo de solución fría, ¿sí? El frío causa secreción endógena de noradrenalina y de vasopresores de la glándula suprarrenal que elevan la presión arterial y mejoran la perfusión de pacientes hipotensos. Pero no se debió al líquido, se debió al frío, ¿sí? Porque si doy una solución caliente, ven, realmente la solución caliente o a temperatura ambiente no tiene ningún efecto. Entonces, muchos casos de hipotensión se deberían de manejar más bien con vasopresores y no con líquidos, ¿sí? Sobre todo cuando el paciente ya estaba con vasopresor y luego se vuelve a hipotensar y le estamos dando bolo en formas repetidas para tratar de mejorar la hipotensión, cuando realmente la mejor estrategia hubiera sido subir un poquito el vasopresor. El bolo es irreversible. Una vez que yo le infundo 500 mililitros de solución en la vena a un paciente,
pues la mayoría de esto va a fugar, ¿sí?, al espacio intersticial o al pulmón. Sacarlo de ahí es imposible, ¿sí? Alguna parte permanecerá en el espacio intravascular y podrá ser eliminado con diuréticos, ¿sí? Pero la mayoría del líquido que fugue va a causar daño que es irreversible o tarda mucho en revertirse, entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Mira, este es el único estudio que existe, pero es muy contundente en qué pasa si a alguien con infección grave le doy un bolo de fluidos. Estos son niños en África con infecciones graves, ¿sí? La mayoría tenían malaria. Y si yo les doy a esos pacientes, cuando llegan a urgencias y los veo hipotensos, les doy un bolo de 500 mililitros o de 4 mililitros por kilo de solución salina o albúmina, y después los sigo en el tiempo para ver cómo les va comparado con no dar bolo de fluidos, realmente veo que hay una diferencia importante en mortalidad. O sea, se mueren más los niños a los que inicialmente llegaron y pum, les pasamos 1 litro, 500 mililitros en bolo de solución. Ahora, obviamente esto no quiere decir que a nadie hay que darle soluciones, ¿sí? Si hay gente que tiene diarrea, pues puede venir con hipovolemia franca y eso se trata con soluciones. Pero el simple hecho de tener una infección y estar taquicárdico y tener lesión renal no quiere decir que me falta volumen, ¿sí? Y entonces, ¿para qué le doy a alguien una solución intravenosa? Estas son curvas clásicas de función cardíaca de Guyton. La curva roja es la curva de gasto cardíaco y la curva azul es la curva de retorno venoso. Y lo que sucede cuando yo doy líquido es que aumento la presión en las venas, porque ahora hay más líquido en las venas y pues eso aumenta su presión. Eso aumenta el retorno venoso hacia el corazón y el corazón puede utilizar este líquido para aumentar su volumen sistólico. Si logro hacer eso con líquidos, entonces a lo mejor gané mejor gasto cardíaco. Ahora, ¿eso qué significa para el paciente? A veces nada más mejoré un número, pero no mejoré un desenlace real del paciente. Entonces hay que realmente tratar de determinar si nuestro paciente está hipovolémico. Es decir, se encuentra en esta parte de la curva de gasto cardíaco y la puedo yo mejorar con líquidos. ¿Cómo diagnostico hipovolemia? Es extremadamente difícil, ¿sí? El FENA no sirve. La historia clínica es lo más útil. La historia clínica va a ser parte fundamental de saber si un paciente está hipovolémico. Por ejemplo, si un paciente dice, estoy teniendo 7 evacuaciones líquidas desde hace 4 o 5 días y son abundantes, o sea, está evacuando litros y litros de líquido porque tiene diarrea abundante, bueno, muy probablemente que ese paciente esté hipovolémico, si está taquicárdico, si está hipotenso, si tiene lesión renal, ¿sí? También alguien que tiene mucho vómito, que no ha podido tolerar la comida o los alimentos, pero el simple hecho de estar 4 días con fiebre y que diga, pues sí, he comido poco porque me siento mal, pues no se compara con alguien que tiene diarrea abundante. Entonces hay que tener mucho cuidado. La exploración física no sirve, ¿sí? Eso hay muchos estudios, el principal, de los más importantes, es un estudio publicado en JAMA, que estudia todas las variables de la exploración física que se concentran en valorar si un paciente tiene hipovolemia. Ninguna es realmente útil, ¿sí? La exploración física sirve para valorar hipervolemia. Puedo ver edema, ¿no?, en las piernas, puedo ver distensión o ingurgitación yugular, pero no ver estas cosas no distingue entre si el paciente está euvolémico o hipovolémico. Ahora, si contamos con ultrasonido, esto puede ayudar. El ultrasonido es una herramienta extremadamente útil para al menos descartar que el paciente tiene hipervolemia y también para valorar, por ejemplo, el gasto cardíaco. Vamos a ver cómo se podría utilizar el ultrasonido para ayudarnos en decidir si un paciente requiere o no líquidos. Y esto no es tema de la clase, pero es importante saber que con el ultrasonido, si yo coloco o valoro, veo el corazón y mido la velocidad del flujo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es prácticamente abajito de la aorta, mediante Doppler, yo puedo ver aquí cómo se ve el flujo del corazón aquí, un latido, otro latido, otro latido, y
analizar esta onda, si el área bajo la curva de esta onda es un valor que correlaciona muy bien con el volumen sistólico que está expulsando el corazón con cada latido. Entonces, si tuviera yo la oportunidad o la experiencia de medir velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo y integrar, ¿no? La integral velocidad-tiempo, yo me puedo dar una idea del gasto cardíaco de ese paciente. Y entonces, si yo tengo la duda si un paciente tiene hipovolemia y mido el gasto cardíaco y está francamente elevado, pues definitivamente no tiene hipovolemia. ¿Sí? Un paciente con hipovolemia no tiene por qué tener un gasto cardíaco elevado. Un gasto cardíaco elevado no requiere tratamiento con líquidos. ¿Ok? Además, el ultrasonido nos sirve para evaluar la otra cara de la moneda. No solamente me importa si el corazón está teniendo buen gasto cardíaco, sino también me importa si el corazón ya está congestivo o ya no tiene la capacidad de recibir más líquido. Y esto lo puedo hacer valorando la vena cava inferior en una ventana abajo de la apófisis sifoides o subsifoidea. Vean, de hecho, esta es mi vena cava. Esta es la vena cava de alguien que no tiene congestión venosa, que no está sobrecargado de volumen, digamos, y lo normal es que la vena cava tenga un diámetro pequeño, ¿sí? Menos de 1.8 centímetros, y normalmente cuando uno inspira, la presión del tórax disminuye y la presión del abdomen aumenta. Entonces la presión del abdomen, este es el hígado, la presión del abdomen aumenta y aplasta la vena cava, que la presión dentro de la vena cava depende de la presión en el tórax. Entonces, si yo veo que se colapsa la vena cava, eso diagnostica que el paciente no está congestivo o no tiene sobrecarga. Eso no diagnostica hipovolemia, ¿sí? Porque es normal que la vena cava colapse. Eso es completamente normal. Esta es mi vena cava, ¿sí? Y yo ahorita no tengo ni diarrea, ni estoy vomitando, ni llevo 20 días sin comer, ni estoy taquicárdico, ni tengo lesión renal. Esta es una vena cava de un paciente o de una persona sana. En cambio, vean, esta es una vena cava enorme, dilatada, que cuando el paciente inspira, aquí se ve cómo mueve el diafragma hacia acá, esto es el hígado, no colapsa absolutamente nada. Eso quiere decir que este paciente está sobrecargado ya de líquido, sí, alguien en urgencias o en piso, alguien ya le dio bastantes soluciones. Y si tu pregunta era, oye, ese paciente requerirá un poquito más de soluciones porque todavía no mejora el riñón, pues en este caso definitivamente no. ¿Sí? Aquí este paciente ya está hipervolémico. Aquí no sabes, en el caso de la vena cava chiquita y que colapsa, no sabes si el paciente requiere líquido o está euvolémico, pero al menos sabes que no está hipervolémico. Y entonces, si combinamos estas dos estrategias, medir el gasto cardíaco y medir la vena cava, pues podemos ver que un paciente que tiene una vena cava que colapsa, como en este caso, pero que tiene un gasto cardíaco, un volumen sistólico elevado, pues poco probable que tenga hipovolemia, de hecho, imposible, porque tiene gasto cardíaco elevado. Entonces aquí no tiene sentido dar líquido, ¿sí? Aquí un paciente con gasto cardíaco bajo, ¿sí? Pero que tiene congestión venosa, o sea, está sobrecargado de volumen, pues en este paciente es obvio que si le doy más líquido, lo único que voy a hacer es sobrecargarlo más y más y más, pero el corazón está fallando, porque el líquido que le sobra aquí a la vena cava no lo está pudiendo bombear hacia los tejidos. Entonces tampoco tiene sentido dar líquido en esta situación. Si yo logro medir un volumen sistólico bajo, digo, oye, el gasto cardíaco está bajo y la vena cava está colapsada, en este caso sí pudiera tener sentido administrar soluciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque si el gasto cardíaco está bajo y el paciente no está congestivo, a lo mejor, al infundir un poquito más de soluciones, puedo lograr que aumente el gasto cardíaco a la normalidad. Ahora, estas son cosas que se pueden hacer en urgencias. Obviamente, si el paciente está en terapia intensiva y tienen forma de monitorizar el gasto cardíaco más avanzada, por ejemplo, con análisis de contorno de onda, con variabilidad en presión de pulso, con otras cosas, por ejemplo, impedancia, puedes hacer algunas cosas más avanzadas, pero ese no es el punto de esta sesión. ¿Qué hago si no tengo ultrasonido? Bueno, si no tengo ultrasonido, es muy difícil diagnosticar hipovolemia. Y entonces se vuelve razonable
tratar de administrar soluciones basado en la historia clínica y con la exploración física descartar hipervolemia. Si el paciente dice, hoy sí tengo diarrea, hoy sí he vomitado, llevo 4 o 5 días sin tomar nada de líquido, sin comer, y aparte vomité, pues bueno, es razonable hacer una intervención para tratar de mejorar la volemia, ¿sí? Ahora, esto no significa 5, 6, 7 litros, ¿sí? Un paciente que quiero ver si su lesión renal va a responder a volumen, con 1 o 2 litros es suficiente. ¿Sí? Si con 1 o 2 litros la creatinina en vez de mejorar va para arriba, pues no sirvió para nada. Y ya, ahí se debe de acabar la infusión de líquidos. ¿Por qué? Porque si el riñón no sirve, no lo va a orinar. Y todo el líquido que le sigo pasando para tratar de que orine ese paciente, pues se va a quedar en el sistema circulatorio y eventualmente va a fugar al pulmón. Bueno, si ya decidí que me voy a aventar a ver si las soluciones intravenosas mejoran la lesión renal, pues bueno, ¿qué tipo de soluciones tenemos? Realmente las más comunes que vamos a encontrar en el hospital son la solución salina al 0.9%, la solución Harman, algunos tendrán Ringer lactato, y el bicarbonato de sodio isotónico, que es algo que usamos mucho nosotros en el instituto, que ese se tiene que preparar, no existe, y lo preparamos diluyendo 3 ámpulas y media de bicarbonato al 7.5% en 1 litro de agua inyectable. Lo importante de estas soluciones es el contenido de cloro. Esto es lo que las distingue una de otra. La solución salina tiene un exceso, pero exceso de cloro. Si el cloro normal en sangre es de 102, 103, 154 miliequivalentes por litro de cloro es un exceso. Casi nadie requiere una infusión de una solución que tiene tanto cloro. La solución Harman tiene un cloro que se parece mucho más al cloro normal que tiene un ser humano y por eso se le considera una solución balanceada, ¿sí? Tiene una concentración de sodio relativamente similar, una tiene 150, la otra 130, realmente la diferencia no es muy importante, pero la diferencia en cloro es bastante importante. Si esta tiene 50%, la solución salina tiene 50% más cloro que la solución Harman. La solución de bicarbonato tiene 0 de cloro, es puro bicarbonato de sodio. Y por lo tanto, el efecto que va a tener esa solución en la sangre o en el equilibrio ácido-base de un paciente es completamente opuesto. La infusión excesiva de solución salina, como tiene mucho cloro, genera acidosis metabólica. ¿Sí? No sé si han visto las tiras de pH, esto representa, el rojo es acidosis o ácido y el morado es alcalino. Básicamente lo que quiero representar con esta figura es que la infusión excesiva de solución salina al 0.9% genera acidosis metabólica y la solución de bicarbonato de sodio genera alcalosis metabólica, mientras que el Harman, al parecerse mucho al plasma, básicamente no genera cambios importantes en el pH. Y entonces todas las soluciones tienen utilidad. Por ejemplo, un paciente que lleva vomitando muchos días, que llega con alcalosis metabólica importante, pues no sería lógico reanimarlo con bicarbonato, porque empeoraría la alcalosis metabólica. La solución Harman a lo mejor no es mala idea, pero la mejor solución en pacientes que tienen alcalosis metabólica por vómito, por ejemplo, para reponerles las pérdidas que tuvieron por el vómito, pues sería la solución salina. Así que tiene, acuérdense que el vómito genera alcalosis porque pues el vómito pierdes mucho cloro a la hora de vomitar el ácido clorhídrico del estómago. Entonces reponer ese cloro cura la alcalosis metabólica. Por el contrario, alguien con diarrea, ¿sí? o con acidosis por lesión renal, pues si yo le infundo salina a alguien con diarrea o acidosis por lesión renal, pues voy a exacerbar la acidosis metabólica. La diarrea causa acidosis metabólica porque el líquido que hay generalmente en el intestino tiene mucho bicarbonato. Entonces la diarrea hace que pierdas bicarbonato. La solución salina es muy mala idea para reanimar diarrea, ¿sí? ¿Por qué? Porque exacerba o empeora la acidosis metabólica. La Harman no es mala idea porque no generaría mucho cambio, pero si la acidosis metabólica es importante, la mejor solución sería una solución de bicarbonato isotónico que trata de contrarrestar la acidosis metabólica
del paciente. El bicarbonato causa alcalosis, la acidosis del paciente se compensaría. Bueno, la otra parte importante es el efecto que tienen estas soluciones sobre el potasio, ¿sí? Sí, la solución Harman tiene 5 equivalentes de potasio, pero eso es muy poquito. Y básicamente se ha mostrado que infundir solución Harman no tiene un efecto importante sobre elevar el potasio. Lo que sí importa es el pH, ¿sí? Es muy normal, o es alguna parte normal de la fisiología, saber que la mayoría del potasio se encuentra dentro de las células. En las células hay, o dentro de las células hay más de 3000 equivalentes de potasio y fuera del cuerpo hay muy poquito. Perdón, fuera de las células hay muy poquito en sangre. Entonces, los intercambios entre el potasio intracelular y extracelular son muy importantes en determinar cuánto potasio va a tener un paciente en sangre. Y algo normal de la fisiología es que si un paciente tiene un exceso de hidrogeniones o acidosis metabólica en sangre, estos hidrogeniones pueden intercambiarse dentro de las células, entrando un hidrogenión y saliendo un potasio. Lo único que quiere decir esto es que la acidosis genera hipercalemia, mientras que lo contrario es cierto, la alcalosis genera hipocalemia. Entonces, si regresamos a esta diapositiva, nos podemos imaginar el efecto que va a tener sobre el potasio la elección de una de estas soluciones. La solución salina genera acidosis y entonces tiende a empeorar las cifras de potasio en sangre, mientras que la solución de bicarbonato genera alcalosis y por lo tanto tiende a mejorar las cifras de potasio en sangre. ¿Sí? Y esto hay evidencia muchísima. Este es un estudio en pacientes con lesión renal en el que les infunden soluciones de mantenimiento, ya sea salina o Ringer lactato, que es básicamente una solución idéntica al Harman. Y lo que muestran es el cambio en el potasio. La solución salina genera elevación del potasio, mientras que la solución Harman, que no genera acidosis, que es neutra en el pH, pues no eleva el potasio. Y aquí podemos ver el efecto en el pH, ¿sí? La solución salina baja el pH, mientras que el lactato no tiene, aquí está en 0, no tiene un efecto importante. Ahora, la infusión de bicarbonato de sodio isotónica, ¿sí? Que es diluir 3 ámpulas y media en 1 litro de agua inyectable, básicamente tiene un efecto importantísimo para disminuir el potasio. Entonces, alguien que le quiera infundir soluciones, que tiene acidosis y que tiene hipercalemia, pues una solución muy inteligente es esta, la solución de bicarbonato isotónico, porque una, pues mejora la hipovolemia, porque estoy pasando soluciones con sodio, ¿no? 2, mejora la acidosis, porque tiene bicarbonato. Y 3, mejora la hipercalemia, porque la alcalosis metabólica generada por el bicarbonato va a bajar el potasio. Entonces, no quiere decir que la hipercalemia siempre se deba tratar con bicarbonato, pero si creo que el paciente está hipovolémico porque lleva 4 días sin comer, porque tiene diarrea, porque tuvo fiebre, porque tiene lesión renal y aparte tiene acidosis y aparte tiene hipercalemia, como el caso que vimos al principio, pues una solución que tiene mucho sentido fisiológico, que es muy inteligente administrar, sería la solución de bicarbonato isotónico, 1 litro infundido para 2, 3, 4 horas, nada de bolos. Ya vimos que los bolos de solución infundidas de forma rápida, una, causan más fuga del espacio intravascular al intersticial, pero 2, también aumentan la mortalidad, al menos en niños con infecciones graves. Entonces, una infusión lenta de bicarbonato, ¿sí? un litro para 4 o 5 horas, es una buena idea para tratar de ver si con eso mejora el riñón y con eso mejora el potasio. Ahora, si después de 1 o 2 litros no mejoró, ya el paciente no va a requerir más. Si no orina, todas las soluciones extra que yo le ponga se van a quedar no los va a poder orinar, no va a poder deshacerse del exceso de líquidos y como ya lo mencioné varias veces, esto va a empeorar el problema respiratorio, ¿sí? Ahora, se puede administrar bicarbonato más concentrado. Si yo creo que el paciente ya no le quiero pasar volumen porque ya le pasé mucho, pero todavía tiene acidosis y todavía tiene hipercalemia y quiero seguirle dando bicarbonato, puedo, en vez de diluir 3 ámpulas en 1 litro,
puedo diluir, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 ámpulas y un octavo, que serían 280 mililitros de solución de bicarbonato al 7.5%, en 220 mililitros de agua inyectable, o sea, nada más un poquito de agua. Eso me va a dar un total de 500 mililitros de volumen, y eso lo estudiaron estos autores en el JAMA. A esta infusión le llamaron el Bicar ICU, porque lo usaron en pacientes de la terapia intensiva, y vieron que infundir simplemente 250 mililitros de esta solución concentrada de bicarbonato disminuye francamente el potasio y disminuyó la necesidad de diálisis en muchos pacientes. Entonces, esa es una estrategia que puedo usar por si ya no quiero pasar mucho volumen, pero quiero todavía mejorar la hipercalemia y la acidosis. Antes de que el paciente requiera diálisis, pues puedes intentar dar una solución concentrada de bicarbonato. ¿Ok? Y bueno, regresando al caso, a este paciente que lo trataron en un hospital de Harvard, ¿sí? A pesar de que el ego tenía proteinuria, hematuria, que tiene coronavirus y que lo más probable es que no fuera una lesión prerrenal, porque una lesión prerrenal no da hematuria ni da proteinuria, lo más probable es que fuera causado por la infección del coronavirus, ¿sí? Bueno, igual no les quedaba claro, no le hicieron ultrasonido, pero dijeron, bueno, no perdemos nada, vamos a darle 2 litros de solución, y después de 2 litros de solución, el paciente no mejoró nada, ¿ok? De hecho, la creatinina empeoró, y horas después empezó con más dificultad respiratoria, acabó intubado, acabó en la terapia intensiva, no necesariamente estuvo maltratado, a lo mejor se puso peor simplemente por el coronavirus, pero los líquidos definitivamente no ayudaron. El paciente acabó en diálisis, finalmente le fue bien, pero este caso ejemplifica la mayoría de los casos que van a haber de lesión renal aguda en coronavirus, que es que no van a responder al líquido, ¿sí? La lesión renal aguda en coronavirus, en varias series de autopsias, muestra que bien poquitos pacientes tienen riñones que responden al líquido, es decir, nefronas vivas. La mayoría tienen ya daño tubular, daño glomerular, daño intersticial, que quiere decir que el riñón está afectado por la infección y que no va a mejorar con líquido, ¿sí? Habrá algunos que sí, obviamente, si ustedes se interrogan y llevan muchos días con diarrea, muchos días con vómito, pues pueden intentar soluciones. 2 litros, 1 o 2 litros, oye, no mejoró, ahí ya párale, ¿sí? Ya no hay necesidad. Ese paciente ya no va a orinar, probablemente se va a poner peor y eventualmente va a requerir diálisis, y mientras más líquidos le pongas, pues peor le va a ir. Bueno, estos últimos 2 están cortitos, pero lo más importante era transmitir el mensaje del peligro de las soluciones intravenosas. Este es un caso, es una mujer hospitalizada por COVID-19, está estable, está en piso, está con puntas nasales, saturando 95%, y tiene signos vitales normales. Te avisan o revisas tú los laboratorios que le tomaron en la mañana y tiene un potasio de 9.2 miliequivalentes por litro. ¿Sí? Y te pones a ver los previos y dices, oye, hace algunos días tenía un potasio de 4. A lo mejor es un error de laboratorio, ¿eh? Eso puede pasar. Tú sospechas que tienes pseudo hipercalemia, que eso sucede mucho cuando aprietas mucho tiempo el torniquete, o muy comúnmente cuando la muestra está hemolizada, el potasio de los eritrocitos sale al plasma y entonces la máquina lo cuantifica y dices, pues el paciente se ve bien. Y ayer o antier, o la última vez que tuvo laboratorios, que revisas bien y fue hace 3 días, estaba en 4 y no tiene no tiene ni lesión renal, está orinando, no tiene por qué tener potasio de 9. Entonces, dudas de que el laboratorio sea real, y está bien sospechar que esto sea una pseudo hipercalemia. Sin embargo, ¿qué es lo primero que tienes que hacer cuando sospechas pseudo hipercalemia? Repetir la muestra, tratarlo independientemente de si sospechas o no que sea hipercalemia, sí, tratarlo con gluconato de calcio, insulina más glucosa, hacer un electrocardiograma o tratar de meter ese potasio a las células con salbutamol. Y la respuesta es, primero, siempre hay que ir a ver al paciente y hacerle un electrocardiograma, ¿sí? Bueno, le haces un electrocardiograma y esto es lo que ves. Aprender a reconocer este patrón va a salvar muchísimas vidas, ¿sí? Porque este patrón es un patrón de cambios
electrocardiográficos graves por hipercalemia que está a punto el paciente, ¿sí?, de tener una fibrilación ventricular. ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que vemos, una, es que no hay ondas P, si se fijan, desaparecen las ondas P. Las ondas T, que son estas de acá, están picudas, ¿sí? Ya no tan picudas como en las fases iniciales de la hipercalemia, que a veces es lo único que ves, pero lo que asusta y lo que te debe de hacer actuar inmediatamente es que el QRS, ven, esta es la onda QR y esta es la onda T, entonces básicamente es RS, T. QRS está ensanchado y eso habla ya de un problema grave en la conducción cardíaca. Si tú sospechabas que este potasio era falso o era un error de laboratorio, pero ves este electrocardiograma, ya no te debe de quedar duda que no era falso, no era un error de laboratorio, este paciente tiene hipercalemia grave y está en peligro su vida y puede caer en paro en los siguientes minutos. Entonces, no tienes tiempo de corroborarlo, no tienes tiempo de pedirle otra muestra, de volverla a mandar al laboratorio y de esperar a que la procesen. En este momento tienes que actuar, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones de tratamiento urgente en hipercalemia? Estos cambios electrocardiográficos, ¿sí? Cambios electrocardiográficos, sobre todo el ensanchamiento del QRS. Pero también cualquier potasio corroborado arriba de 6.5, aunque el electrocardiograma esté completamente normal, hay que tratarlo de forma urgente, ¿sí? Muchísimos estudios observacionales muestran que hay pacientes que están con potasios de 6.8, que se sienten completamente bien, que el electrocardiograma no tiene ningún cambio, ¿sí? Y eso hace que se confíe la gente y en una hora están en paro. Entonces, tratar la hipercalemia arriba de 6.5 o cualquier elevación de potasio con cambios francos en el electrocardiograma debe ser una urgencia. El tratamiento urgente tiene 3 objetivos. Uno, estabilizar la membrana cardíaca, ¿sí? La hipercalemia desestabiliza la membrana y hace que el potencial de acción cambie de tal manera que la conducción es anormal y puede el paciente caer en fibrilación ventricular. Entonces, la membrana cardíaca se puede estabilizar, y esto lo hacemos con calcio. 2, es tratar de meter ese potasio que está en la sangre adentro de las células, y eso lo hacemos con insulina, ¿sí? Acuérdense que la insulina mete potasio a las células, y esa es la razón por la cual hay que tener mucho cuidado con el potasio en pacientes con cetoacidosis. Y el tercero, el más importante, es esta estrategia de meter potasio a las células con insulina es temporal, pero la resolución definitiva va a ser eliminar el potasio. Hay que hacer que el paciente orine mucho potasio. Si no lo logras, va a tener que entrar a diálisis, porque la hipercalemia es grave y puede acabar causando paro cardiovascular. Entonces, lo primero es estabilizar la membrana. Para esto no debes de perder ni un minuto, ¿sí? Debes de ir rapidísimo con la enfermera, pedir que te prepare solución con gluconato de calcio. Aquí están, son ámpulas de 10 mililitros. Que te prepare 3 ámpulas y las diluyes en 50 mililitros de solución salina y las pasas para 10 minutos, ¿sí? El paciente conectado al monitor, con esos cambios electrocardiográficos que vimos, el paciente tiene que estar conectado al monitor, tienes que tener un carro de paro ahí, ¿sí? Entonces le vas a pasar 50 mililitros de solución salina que tienen 3 ámpulas de gluconato de calcio. Y esto puedes ir viendo tú en el monitor o tomar nuevos electrocardiogramas y puedes ir viendo si esto mejora los cambios en el electrocardiograma. Si no mejora, en 4 o 5 minutos le puedes volver a pasar otro. Y así puedes pasar 4 o 5 veces esto, ¿ok? Ahora, al mismo tiempo tienes que hacer otras cosas. Lo más importante, tratar de meter el potasio a las células. Y eso obviamente va a generar mejoría, porque si el potasio no está en sangre, no altera la función de la membrana cardíaca. Y para eso nosotros le llamamos solución polarizante, que no es más que una solución que tiene glucosa, si este es un dextrabot, que son glucosa al 50%, ya sea en 50 o 100 mililitros, y a eso agregarle 10 unidades de insulina. 10 unidades de insulina es muchísimo, en bolo. Y entonces,
esto va a tener un efecto importante para meter potasio a las células, pero la insulina también causa hipoglucemia. Por eso es importante diluirlo en una solución de glucosa con mucha glucosa. No se les ocurra diluirlo en glucosada al 5%, que es la solución que comúnmente se usa en el hospital. Hay que diluirlo en un dextravo. Si lo diluyes en glucosa al 5%, vas a causar hipoglicemia grave. Ahora, si tú lo diluyes en esta solución, en este dextravo, pues la glucosa que hay aquí va a amortiguar un poquito la hipoglucemia de la insulina, pero no estás libre de complicaciones. Entonces, si pasas solución polarizante, ¿sí? Sobre todo si lo diluyes solo en un dextravo, que son 50 mililitros, hay que estarle tomando glucosas al paciente de forma seriada. Por ejemplo, al principio, no sé, a los 20 minutos de haberle infundido, una hora después, ¿no? Una hora y media después. Hay que ver que no causes hipoglicemia grave, y si sí, pues puedes seguir pasando de esta, pasarle otro dextravotenbolo ya sin insulina, ¿ok? Entonces, pasamos 3 ámpulas de gluconato de calcio. Si no funciona, lo repito en 5 minutos. Aparte paso esta solución de 50 a 100 mililitros de dextravo con 10 unidades de insulina. Y finalmente lo que quiero yo es hacer que el paciente orine. Este es un dibujito que uso mucho para explicar cómo funciona la reabsorción de sodio en la nefrona distal. Esta es una nefrona, o la unidad funcional del riñón. Aquí está el glomérulo, el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el conducto colector. Entonces aquí como que ahí está. So, normalmente ahí está representado estas bolitas, no sé por qué está así medio lento, pero son el sodio. El sodio se filtra, ¿no? Y llega hasta la nefrona distal, que es esta parte de aquí, y lo primero que pasa es que se reabsorbe por este cotransportador que se llama NSC. Esto es en el túbulo contorneado distal, ¿sí? El sodio que sobra, que es el sodio que alcanza a llegar a la parte más distal de la nefrona, se reabsorbe por este canal de sodio que se llama ENaC, o canal epitelial de sodio. Como esto es un canal, esto genera voltaje, ¿sí? Cuando uno reabsorbe sodio a nivel de este canal, el sodio es un catión, tiene carga positiva, entonces deja cargas negativas en la luz de la nefrona que hacen que el potasio se pueda excretar. Entonces, la excreción de potasio en la nefrona distal depende de que haya suficiente sodio para ser reabsorbido por este canal, ¿ok? Entonces, tiene que llegar mucho sodio a esta parte de la nefrona y este canal tiene que estar muy activo, ¿ok? ¿Qué estrategias puedo hacer para aumentar la llegada de sodio aquí, justo aquí, no sé si se ve la flecha, ¿sí va? El mouse, justo aquí tengo que hacer que llegue mucho sodio para que el sodio entre por este canal de sodio y salga por este canal de potasio, ¿ok? Entonces, lo primero que puedo hacer para que llegue sodio a esta parte de la nefrona, pues es bloquear su reabsorción en las zonas proximales, ¿sí? Si yo bloqueo la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, en el asa de Henle y en la parte inicial del túbulo colector, pues ese sodio que no se reabsorbe en estas zonas va a llegar en forma abundante a esta parte de la nefrona. Y eso me va a permitir que se reabsorba por este canal y entonces excretas potasio en la orina. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Bueno, aquí bloquear la reabsorción de sodio en la nefrona proximal se puede hacer con este diurético que se llama acetazolamida, ¿sí? En casos de hipercalemia grave puedes utilizar una dosis hasta de 1000 miligramos de acetazolamida. La hipercalemia es una urgencia médica, es una urgencia gravísima, entonces que no digas, oye, pero ¿cuál será el efecto secundario de la acetazolamida? El efecto secundario más importante de la acetazolamida es hipocalemia, lo cual sería excelente en este caso. También dosis altas de furosemida, ¿sí? Esta es el único con el que contamos fácilmente con furosemida de forma intravenosa, hay que darlo intravenoso para que actúe rápido. La dosis inicial que yo uso en hipercalemia grave es 200 miligramos intravenoso. Esto es muchísimo, son 10 ámpulas. ¿Sí? Las ámpulas de furosemida son de 20. Y yo normalmente en hipercalemia grave le pongo 200. ¿Sí? No hay que quedarse cortos. Hay pacientes con lesión renal que no van a responder a 40, que no van a responder a 80, que a lo mejor responden a 100, pero ¿para qué te la juegas? Mientras más rápido saques ese potasio, menos probabilidad que tu paciente caiga en paro. Entonces, dale 200. ¿Ok? Y también puedo bloquear la reabsorción de sodio en esta parte con una tiazida.
Sí, desafortunadamente en México es complicado o prácticamente imposible conseguir tiazidas intravenosas, pero la clortalidona vía oral se puede dar 100 a 200 miligramos vía oral. Y entonces 200 de clortalidona, 200 de furosemida y 1000 de acetazolamida es una combinación que se conoce como la bomba de la nefrona o la nephron bomb. Y es puramente por fisiología. Si yo bloqueo la reabsorción de sodio en toda esta parte de la nefrona, la cantidad de sodio que va a llegar acá va a ser suficiente para poder excretar mucho potasio. Sí, la concentración de potasio de la orina va a ser elevadísima. Ahora, puede ser que con esa triple bomba de diurético el paciente orine un chorro y el paciente puede tener hipovolemia por tanta orina, pero eso lo arreglas muy fácil. Si al paciente le pones una Foley y ves cuánto está orinando, tú puedes al mismo tiempo infundirle una solución intravenosa para evitar que tenga hipovolemia. Esa solución debería tener 0 potasio y no debe generar acidosis, porque la acidosis empeora la hipercalemia. Entonces, realmente, yo lo que siempre hago en hipercalemia grave es la bomba nefrológica, que es acetazolamida, furosemida y clortalidona, más le cuelgo una solución de bicarbonato isotónico, esas 3,5 ámpulas en 1 litro de agua. Y no la prendo, la solución ahí nomás está colgada, no la prendo hasta que veo cuánto está orinando el paciente. Si empieza a orinar muchísimo, pues entonces le empiezo a pasar 100 mililitros hora, 150 mililitros hora, 200 mililitros hora de solución de bicarbonato, y de esa manera estás infundiendo un líquido en sangre que tiene 0 potasio, que causa alcalosis y que causa que el potasio mejore, y al mismo tiempo está haciendo que el paciente orine una concentración elevada de potasio. Entonces, esas son estrategias para eliminar el potasio de forma rápida y efectiva. Si el paciente no orina, no hay de otra. Va a tener que entrar en hemodiálisis y, pues bueno, ahí le van a tener que hablar al nefrólogo. Último caso está más cortito. Ya son las 6. Es una mujer hospitalizada por COVID-19, también estable, saturando bien. No sé, ya lo vimos, ¿no? Es este. Un hombre de 82 años, hospitalizado por COVID-19, pero de base tiene una miocardiopatía dilatada. Pudiera ser por cardiopatía isquémica, la verdad es que no sabes, pero llegas, tú lo conoces en piso, ya lo estaban tratando. Lo habían tratado inicialmente porque llegó con mucho edema, ¿sí? Llegó con las piernas todas hinchadas, llegó con mucha dificultad respiratoria, no sabían si la dificultad respiratoria era por falla cardíaca o por la neumonía por coronavirus, entonces decidieron darle dosis altas de furosemida, le dejaron 80 miligramos cada 8 horas, con eso ha orinado un chorro, ves que lleva como 7, 8 litros negativo en un día. Y curiosamente se siente mejor, ya respira mejor, ya no tiene tanto edema, pero hay que estar alerta ante las alteraciones electrolíticas que pudo haber causado esta dosis alta de furosemida. Entonces, ¿qué alteraciones podríamos esperar que tenga este paciente con falla cardíaca que le dimos dosis altas de furosemida? No está mal dar estas dosis de furosemida. Sobre todo el paciente se estaba ahogando y la furosemida mejoró muchísimo su función respiratoria, pues entonces ganamos algo, pero no hay que descuidar el efecto adverso de la furosemida. Nuevamente la furosemida actúa aquí en el asa de Henle, ¿sí? Bloquea la reabsorción de sodio a nivel de esta célula, ¿sí? Que es la célula asa de Henle, y todo ese sodio que no se reabsorbe, pues llega a las partes más distales de la nefrona y se intercambia por potasio. Entonces, como vimos hace rato, la furosemida causa hipocalemia. Entonces, en alguien con hipercalemia grave, las dosis altas de furosemida son fabulosas, pero en alguien que tenía falla cardíaca y que su potasio era normal o quizá llegó con potasio bajo, pues la furosemida puede causar hipocalemia grave. Entonces, hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Qué otra cosa causa la furosemida? Acuérdense que normalmente en el conducto colector, la reabsorción de agua libre, o sea, aquí en el conducto colector hay mucha agua, y ya hay poco sodio, porque ya la mayoría del sodio se reabsorbió en las partes previas de la nefrona. Entonces el riñón puede decidir si orinar una orina muy diluida, es decir, con mucha agua, o orinar una orina concentrada, es decir, agarrar esa agua que está en el conducto colector y reabsorberla a través de acuaporina nuevamente de regreso hacia el cuerpo. Pero para que pueda la nefrona reabsorber agua, necesita que en el intersticio medular de la nefrona haya suficientes electrolitos para generar una osmolaridad alta.
porque si no, la aquaporina se pone aquí en la membrana, y si no hay osmolaridad alta en el intersticio, pues el agua no se va a mover hacia acá. Eso quiere decir que para que funcione la reabsorción de agua libre en la nefrona, este transportador tiene que funcionar al 100%, ¿sí? O sea, el sodio, potasio y cloro que se reabsorbe en el asa de Henle, que pasa al intersticio, juega un gran papel en la osmolaridad de la médula. Si yo bloqueo este transportador con furosemida, ¿sí? El agua que está aquí en mi conducto colector no la puedo recuperar porque ya no va a haber osmolitos que la jalen de vuelta al riñón y la voy a orinar y la voy a orinar. En términos fáciles, la furosemida orina mucha agua y no tanta sal. Sí orina sal, pero más agua. Entonces, si orinas más agua que sal, pues se va a concentrar la sal, ¿sí? Vas a tener lo que el doctor Eduardo Carrillo llama hipoacuaremia, ¿sí? Y eso se refleja en sangre como concentración elevada de sodio o hipernatremia. Y si no quieren recordar toda la fisiología, pueden recordar la furosemida causa hipernatremia. Siempre, a dosis altas, la furosemida causa hipernatremia. Bien común si van a ver pacientes en la terapia intensiva que primero les pasaron muchos líquidos y luego les dieron mucha furosemida y ya están estables y suben a piso, todos tienen hipernatremia. Y eso es por la furosemida, ¿ok? Al contrario, las tiacidas, ¿sí? Las tiacidas que actúan acá no afectan esta parte de la médula, ¿ok? Pero afectan la reabsorción de sodio aquí, en el túbulo contornado distal. Por ejemplo, la clortalidona hace que haya más sodio en la luz del tubo, y entonces cuando llega aquí la orina va a tener más sodio que antes, y por lo tanto las tiacidas orinan más sal que agua. Las tiacidas, al contrario que la furosemida, causan hiponatremia. Entonces eso es muy útil porque la combinación de tiacida con furosemida genera un sodio normal. La furosemida sola causa hipernatremia, la tiacida sola causa hiponatremia. Y por último es importante ver que como ya entendimos el mecanismo de hipocalemia que generan estos tres diuréticos, acetazolamida, furosemida y tiacidas, es mediado por este canal de sodio y este canal de potasio. Bloquear la función de esta célula o de estos transportadores hace que el paciente no pierda potasio, ¿sí? Entonces, si yo a un paciente le doy espironolactona y bloqueo a este canal de potasio, ¿sí? O le doy amiloride y bloqueo este canal de sodio, evito la pérdida de potasio generada por tiacidas o por tiacidas o por furosemida, ¿sí? Entonces, puedo combinar diuréticos para tratar de evitar alteraciones electrolíticas. Vamos a ver. Los efectos adversos de la furosemida, simplemente para resumir, son hipocalemia, hipernatremia. ¿Sí? Los efectos adversos de la clortalidona, hipocalemia e hiponatremia. Y los efectos adversos de la espironolactona son hipercalemia. Si yo me aprendo eso, puedo entender combinaciones interesantes. Vamos a ver este paciente con falla cardíaca que tenía furosemida 80, 80, 80. Le tomas laboratorios y, híjole, tiene potasio de 2.8 y tiene sodio de 162. ¿Qué voy a hacer? Sí, bueno, reponerlo, ¿ok? Primero, está fácil aprenderte esto. El déficit de potasio, más o menos un paciente que tiene potasio en 3, lo normal es 4. Paciente que tiene potasio en 3, le faltan entre 100 y 200 miliequivalentes de potasio. Y un paciente que tiene potasio en 2, le faltan entre 200 y 400 miliequivalentes de potasio. ¿Cómo puedo administrar potasio? De forma oral. Cada tableta de corpotacin de 1500 tiene 20 miliequivalentes. Hay corpotacin de 700, que se tiene 10. Y cada ámpula de cloruro de potasio tiene 20 miliequivalentes, ¿sí? Estas las puedo dar, por ejemplo, 2 cada 8 horas, 3 cada 8 horas, si es muy necesario reponer mucho potasio. Y la infusión de potasio, pues depende de qué tanta prisa tengo. Si no tengo mucha prisa, podré infundir, no sé, 2 kCl para 8, ¿no? 8, 10 horas. Lo puedo diluir en 500 mililitros de solución salina o glucosada. Sin embargo, si lo quiero administrar rápido, necesito tener un catéter veno central porque el potasio es muy corrosivo en la vena, y puedo administrar hasta una ámpula por hora. Es decir, si quiero administrar 4 ámpulas, tengo que administrarlas para 4 horas, ¿sí?
En un paciente con hipocalemia muy grave, 1.1, que está a punto de estar en paro cardíaco, se puede administrar a lo mejor al doble de velocidad. Casi nunca lo vemos. Entonces, este paciente tiene potasio de 2.8, quedamos que un potasio en 3 tiene un déficit entre 100 y 200, un potasio abajo de 3, o sea, en 2 tiene un déficit entre 200 y 400, un potasio en 2.8 más o menos, pues va a tener un déficit de potasio más o menos de 200 mil equivalentes. Esas fórmulas no son exactas, ¿sí? Nunca, por eso no les puse fórmulas para calcular el déficit de potasio, porque usar la fórmula o usar esta aproximación es lo mismo. Lo importante es que sepas que no es exacto y que hay que estar midiendo el potasio, por ejemplo, al principio cada 2, 3 horas, después cada 6 horas, cada 12 horas, para ver que no te pasaste o que todavía te falta. Entonces, un déficit aproximado de 200, porque el potasio está en 2.8, pues mira, si le ponemos 2 kCl de forma intravenosa para 6 u 8 horas, le vamos a pasar 40. Y si aparte le damos corpotacin bioral 2 tabletas en la mañana, 2 tabletas en la tarde, 2 tabletas en la noche, ahí vamos a lograr 120 mil equivalentes en un día, más los intravenosos que le pasamos, mira, ya casi repusimos todo, 160 mil equivalentes en un día. Al día siguiente ya le puedes dejar a lo mejor corpotacin 1, y con eso esperar que el potasio se vaya corrigiendo. Ahora, obviamente hay que suspender la furosemida, porque esa fue la causa de la hipocalemia. Pero si crees que el paciente sigue requiriendo diurético porque está en falla cardíaca, porque está hinchado, porque tiene dificultad respiratoria, entonces suspender la furosemida no es buena idea. ¿Sí? Hay que reponer el potasio de forma agresiva, más potasio intravenoso, más potasio oral, y puedes optar por combinar la furosemida con espironolactona. ¿Sí? La furosemida causa hipocalemia y la espironolactona causa hipercalemia. La combinación de ambas previene las alteraciones del potasio, ¿sí? La dosis que yo uso de espironolactona para prevenir esto es 50, 0, 50, o sea, 2 tabletas en la mañana, 2 tabletas en la noche. A veces, si el potasio está muy bajo, doy 100 tabletas de 100 miligramos en la mañana, 100 miligramos en la noche. La espironolactona tarda 48 horas en actuar. Entonces, lo ideal es, si a un paciente le vas a dar furosemida a dosis altas y sabes que en 2 días va a tener hipocalemia, pues dale espironolactona de una vez. ¿Por qué? Porque la hipocalemia no la vas a ver hasta 2 días después, pero la espironolactona tarda mucho en hacer efecto. Entonces, los primeros 2 días que yo inicio furosemida a dosis altas, doy aparte furosemida y doy potasio oral. Pues doy furosemida a dosis altas, potasio, por ejemplo, tabletas de corpotacin, 1 en la mañana, 1 en la tarde, 1 en la noche, más espironolactona 50, 0,50. Y con eso tengo pacientes 4 o 5 días orinando 10 litros y el potasio se queda completamente normal. ¿Ok? Ahora, ya el último efecto secundario que tuvo esta paciente fue la hipernatremia. Como quedamos, la hipernatremia es una falta de agua o hipoacuaremia y la hiponatremia es un exceso de agua o hiperacuaremia. La hiponatremia casi nunca la debes de tratar, ¿sí? La hiponatremia grave, que son sodios de 105 con convulsiones, es rarísimo y es un tema que ahorita no vamos a tocar. La mayoría de las hiponatremias que van a ver en piso, 132, 128, se deben a la neumonía. Sí, la neumonía, cualquier neumonía causa síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética que hace que orines menos agua. Y entonces, si el paciente tiene sed y toma agua y no la orina, pues se empieza a diluir. Aquí podemos ver cómo está con hiperacuaremia diluido. Eso no hay que hacerle nada. Lo que más les recomiendo es ignoren la hiponatremia leve. Al mejorar la neumonía, solita va a mejorar la hiponatremia. No hay por qué estarle pasando soluciones. Si ignoras la hiponatremia, es mucho menos probable que hagas daño. Pero la hipernatremia no se debe de ignorar nunca. La hipernatremia es secundaria a una falta de agua o hipoacuaremia, y esta es de las peores sensaciones que le puede causar un paciente, que es la sed. Vas a ver en hospitalización pacientes ancianos con delirium, que no están comiendo y no están tomando agua, y que poco a poco el sodio les va a empezar a subir porque no toman agua, ¿sí? Y la causa de la hipernatremia no tiene ciencia, es porque orinaste mucha agua y no tomaste mucha agua. Y esto es horrible. La hipernatremia se siente feo. Imagínate tener sed 4 o 5 días y que nadie te quiera dar agua. Entonces, por humanidad y por atención a nuestros pacientes, la hipernatremia se debe tratar de forma agresiva.
Una, porque eso va a mejorar el delirium, porque tener sed pues, causa delirium, pero dos, porque no quieres que el paciente esté con sed todo ese tiempo sintiéndose horrible y después, ¿no? Esté con delirium, se arranque los catéteres y tenga más complicaciones. Entonces, la hipernatremia hay que tratarla de forma agresiva. ¿Cómo se trata la hipernatremia? Pues si le puedes dar agua, le vas a dar agua. Aquí estoy yo tratándome mi hipernatremia en piso, pero si no puede tomar agua, le vas a infundir solución glucosada al 5%. La solución glucosada al 5% es pura agua. ¿Sí? Esa glucosa va a entrar a las células, se va a metabolizar, se va a convertir en CO2 y el CO2 se va a exhalar. Por lo tanto, va a quedar pura agua. Entonces es agua por la vena. No puedes infundir agua inyectable por la vena, que el agua inyectable hace que los eritrocitos exploten. Pero la solución glucosada no hace eso y es pura agua. Entonces, pues puedes infundir solución glucosada. ¿Sí? Aquí puedes buscar en tu celular Medcalc hipernatremia o Medcalc free water deficit. Y lo que vas a buscar con esta calculadora es disminuir el sodio. Acuérdense que esta paciente tenía 162 miliequivalentes por litro de sodio. Y para irnos de forma segura y no disminuirlo de forma abrupta y rápida, que puedes hacerlo, no hay evidencia que eso sea malo, pero pues para irnos más seguro, se recomienda disminuir el sodio 10 miliequivalentes diario máximo. Entonces te metes aquí a esta calculadora en tu celular y te pregunta cosas. Te va a decir, es hombre, por ejemplo, pues supongamos que soy yo, hombre, adulto, 80 kilos y tengo 162 de sodio. Como en un día lo quiero corregir solamente 10 miliequivalentes, aquí en la calculadora le voy a poner que lo quiero corregir de 162 a 152. Y acá abajo me dice, pues necesitas 3 litros de agua, ¿ok? Si no tengo sonda nasogástrica, pues no puedo pasarle 3 litros de agua oral. Si el paciente está en delirium, pues no puedo decirle que tome 3 litros de agua oral. Entonces, lo que tendría que hacer es ponerle una solución glucosada, ¿sí? 3 litros para 24 horas, que eso es una infusión. Si dividen 3,000 mililitros entre 24 horas, les va a dar 133 mililitros por hora, ¿sí? Eso quiere decir que mañana el paciente o yo, en vez de tener 162 miliequivalentes de sodio, voy a tener ya 152. Y si le sigo así, pues al día siguiente ya voy a tener 142, que ya es básicamente normal y en ese momento ya terminé. Ok, ahora, obviamente también aquí, si sigo dando furosemida, pues no voy a poderlo corregir tan rápido, porque la furosemida causa hipernatremia. Entonces, o suspendo la furosemida porque ya no la necesita, o si requiero continuar diurético, porque el paciente está todavía con edema, con mucha falta respiratoria, tiene falla cardíaca, pues una buena combinación es furosemida más clortalidona. ¿Ok? Porque la furosemida causa hipernatremia y la clortalidona causa hiponatremia. Lo malo es que no hay clortalidona IV. ¿Sí? Yo la dosis que uso de clortalidona para prevenir o para tratar hipernatremia es de 50 miligramos en la mañana, 50 miligramos en la noche. Mucho cuidado, esta combinación se parece a la bomba nefrológica. ¿Sí? Le falta la acetazolamida, pero se parece a la Nephron Bomb. Entonces, esta combinación causa muchísima hipocalemia. ¿Ok? Entonces, si dices, oye, voy a dar esta combinación a dosis altas, lo ideal es esa combinación, reponer potasio y aparte dar espironolactona, ¿sí? Usar triple diurético, yo siempre lo hago. Es algo que, vaya, no van a encontrar un artículo de un diurético contra 2 diuréticos contra 3 diuréticos, es simplemente fisiología y lógica. Si te interesa prevenir la hipocalemia, le vas a poner espironolactona. Si no quieres prevenirla y en realidad te gusta estar midiendo el potasio diario y todos los días andarlo correteando y pasarle potasio por la vena para tratar de mantener los niveles normales, también se vale. ¿Ok? Básicamente, creo que ya es todo. Sí, es todo. Muy bien. Nos pasamos un poquito, pero no estuvo tan mal. Muchísimas gracias, Lolo. Aquí ya hay algunas preguntas. Igual si ustedes tienen alguna duda y quieren que se alce, se abra su micrófono, pueden alzar la mano. Aquí Fausto López pregunta, en el caso que comentaste de la medición con ultrasonido, si no se cuenta con ultrasonido, si se puede hacer con PVC. Sí. Vas a ver, muchísima gente piensa que la PVC no sirve, porque la literatura enfocada en evaluar si la PVC sirve o no sirve para ver la volemia de un paciente está enfocada en si la PVC me sirve para predecir si un paciente va a responder o no a líquidos.
Para eso no sirve, ¿sí? Una PVC baja es normal. Por ejemplo, si a mí me mides mi PVC va a estar en 2. Y eso no quiere decir que necesite líquidos. Y no quiere decir que me va a mejorar nada si me administras líquidos. También una PVC alta puede incluso responder a líquidos. Pero, la pregunta que le debes de hacer a la PVC no es si el paciente va a aumentar su gasto cardíaco al infundir líquido. La pregunta que le debes hacer a la PVC es si está congestivo, ¿sí? Una PVC de 10, muy probablemente habla de que el paciente ya tiene sobrecarga de volumen o falla cardíaca, ¿sí? No necesariamente tiene que tener un corazón con daño estructural, pero si el paciente tiene aumento en las resistencias, por ejemplo, pulmonares, por el problema respiratorio, si una neumonía grave causa hipertensión pulmonar por vasoconstricción hipóxica, y tiene aumento en las resistencias pulmonares, entonces aunque su corazón derecho esté sano, va a tener dificultad para bombear sangre contra esa resistencia. Y se va a elevar la PVC. Entonces una PVC arriba de 12 o arriba de 10, la probabilidad de que ese paciente vaya a mejorar con líquido es bajísima. ¿Ok? Ahora, la otra cosa que te sirve mucho es, si tú crees que alguien requiere líquido, por ejemplo, tiene una PVC bajita en 3, y tú le administras líquido, si su corazón respondió, ese líquido extra que tú infundiste, el corazón lo va a bombear. Y a la hora de bombearlo, va a hacer que no se quede en la aurícula, sino que se bombea a los tejidos. Por lo tanto, la PVC no aumenta mucho. Si tú le das 1 litro o 2 litros de solución a alguien con PVC de 3 y la vuelves a medir a las 2 horas y la PVC sigue en 3, es que ese líquido que infundiste o se fugó o se bombeó, pero no se atoró a nivel de la circulación, a nivel de la aurícula derecha. En cambio, si a alguien que tenía PVC de 3 le das 2 litros de solución y la vuelves a medir y ahora está en 7 o ahora está en 6, quiere decir que todo ese líquido que pusiste se atoró en el ventrículo derecho y no se pudo bombear. Probablemente ese paciente ya estaba en su límite máximo de respuesta a líquidos y lo único que lograste fue aumentar la PVC, que sabemos, hay muchísimos estudios que muestran que mientras más alta la PVC, peor le va al riñón, peor le va al paciente, más mortalidad tiene el paciente. Entonces, ya no le vuelvas a pasar líquido, porque si de 3 se fue a 6 y le vuelves a pasar, de 6 se va a ir a 12. ¿Ok? Alguien que respondió al líquido es alguien que su PVC se quedó bajita antes y después del líquido. Alguien que no respondió o que ya no va a responder a las siguientes infusiones es alguien que le subió la PVC de 3 a 6, de 3 a 8 cuando le infundí líquidos. No es normal que suba la PVC tanto con solamente 2 litros. ¿Ok? Muchas gracias. El doctor Alain Hernández alzó la mano. Vamos a activar su micrófono. Doctor Alain, ¿nos escucha? Sí. Se escucha perfectamente también su micrófono. Puede hacer su pregunta. Ok, si podría repetir el doctor, por favor, de los diuréticos para corregir la hipernatremia, evitando la hipercalemia también. Ah, claro. Gracias. Lo que mencioné acá, y es más, déjame, no sé si puedo ¿Sí? ¿Quieres volverlo a poner? ¿sí? Volver a proyectar mi presentación. Espérame tantito. Aquí está. Cuando un paciente tiene hipernatremia, obviamente la tengo que corregir con agua primero, ¿no? Entonces, glucosada, agua por sonda nasogástrica, agua vía oral. Pero si un paciente tiene sobrecarga de líquidos, por ejemplo, falla cardíaca, está con edema, o edema pulmonar, dificultad para respirar, y sabemos que es un paciente cardiópata y creemos que con diurético va a mejorar, pues pasarle glucosada puede empeorar las cosas, porque la glucosada es agua. Entonces, la estrategia es ponerle glucosada, sí, porque hay que corregir la hipernatremia, porque es un crimen dejar a alguien con sed, pero hay que seguirle dando diurético para que toda esa agua que yo estoy infundiendo por la vena, al mismo tiempo el paciente esté orinando. La mejor combinación de diuréticos para prevenir hipernatremia generada por furosemida, pues es combinar furosemida con clortalidona, que la furosemida causa hipernatremia y la clortalidona causa hiponatremia. Pues esta combinación hace que la orina del paciente, ¿sí?, no tenga tanta agua,
como si solamente tuviera furosemida. Y entonces no pierda esa agua que estoy tratando yo de infundirle por la vena. Sin embargo, esta combinación, como vimos en el caso de hipercalemia, aumenta muchísimo la llegada de sodio a la nefrona distal, ¿sí? Que es, a ver si tengo la figura, aquí, a esta parte de la nefrona. Si yo combino este diurético furosemida con este diurético tiazida, todo ese sodio que no se reabsorbe en esta parte va a llegar acá. Y si llega acá, se va a intercambiar por este canal que se llama canal epitelial de sodio, y eso va a generar pérdidas urinarias de potasio. Entonces va a generar hipocalemia grave. Por lo tanto, si yo quisiera utilizar esta combinación de diuréticos, tengo que tener mucho cuidado con que el paciente haga hipocalemia, ¿sí? Si el paciente tiene hipercalemia, pues está excelente esta combinación. Si el paciente tiene hipocalemia, es peligrosísima. Pero si el paciente tiene normocalemia, la puedo utilizar con mucha vigilancia. ¿Y cuáles son las estrategias para vigilarlo? Una, estarle tomando potasios. Bueno, eso siempre lo tienes que hacer. Estar vigilando el potasio. Si voy a iniciar 2 diuréticos, pues al menos 2 veces diario tomarle electrolitos séricos. Pero si el potasio empieza a bajar, más frecuente, ¿no? Si veo que el potasio, oye, ayer estaba en 4 y hoy está en 3, pues a lo mejor en 2, 3 horas le tomo otro para ver si no está en 1 y al mismo tiempo lo repongo. Entonces, ¿qué estrategias puedo hacer para evitar que esto cause hipocalemia? Una, de forma profiláctica, dar potasio, ¿sí? Corpotacin 2 tabletas cada 8 horas o una tableta cada 8 horas, ponerle una infusión de potasio, no sé, 2 o 4 ámpulas de potasio en 500 de solución salina para 24 horas, entonces que todo el día esté pasándole potasio, ¿sí? Tratar de concentrarlo porque pues si quiero dar diurético no quiero dar tanto líquido. Y el potasio también lo puedo dar intravenoso, lo puedo dar vía oral o me voy a regresar acá, puedo bloquear esta célula. Si yo doy un diurético que inhiba la función de este canal de potasio, no al 100% obviamente, pero disminuya la función, pues hago que todo este sodio que no se reabsorbió por mi furosemida y mi clortalidona y que se iba a reabsorber acá, pues no se reabsorbe y más bien se orine. Entonces, eso va a mejorar la hipernatremia porque se orina ese sodio y no va a generar tanta hipocalemia porque está bloqueado este canal de potasio. Y eso lo hago con una combinación de triple diurético, que sería furosemida, clortalidona y espironolactona. ¿Ok? Estas dosis tan altas dosis altas de furosemida con clortalidona con espironolactona no es algo común. Es algo que se hace en pacientes que quiero que orinen, no sé, más de 6, 7 litros diarios porque tienen una congestión, falla cardíaca grave, con muchísima congestión, con mucha falla respiratoria, y me interesa que rápidamente orinen en 2, 3 días, queden, no sé, 14 litros negativos. Entonces, 14 litros negativos puede causar hipocalemia grave. Esta combinación la previene, ¿sí? Eso no de ninguna manera evita o de ninguna manera tienes que olvidar estar checando los electrolitos y corregirlos de forma apropiada. Si el potasio se empieza a ir para arriba porque el paciente empieza a tener lesión renal, entonces hay que quitarle espironolactona, ¿sí? Si esta combinación y el sodio se sigue yendo para arriba, pues entonces hay que bajarle a la furosemida, que es la que causa hipernatremia. A lo mejor bajar la dosis o subir la dosis de clortalidona, depende si quieres más o menos diuresis. Si el sodio se empieza a ir para abajo y ahora tengo hiponatremia, pues entonces quito la clortalidona y me quedo con furosemida. Sí, es muy fácil. Sabes que la furosemida causa hipernatremia, la clortalidona causa hiponatremia, estos dos causan hipocalemia y este causa hipercalemia. Pues depende de los laboratorios del paciente, yo puedo decidir subir, bajar la dosis de uno u otro diurético y al mismo tiempo o suspender definitivamente uno de ellos. ¿Sale? Muchas gracias. Aquí también hay otra pregunta, doctor. Pregunta Mónica si existe o cómo se calcula la relación o la cantidad de unidades de insulina para al momento de preparar la solución polarizante. Sí, no hay que calcularla. No, hay quien lo hace por kilo, ¿sí? La verdad es que pone 10 unidades. Si mientras más tiempo te tardes en andar calculando en estas situaciones graves, hay que ser muy práctico, ¿sí? 10 unidades de insulina en un dextrabot o en 2 dextrabots. ¿Sí? Un dextrabot tiene 50 mililitros de glucosado al 50%, que son 25 miligramos de glucosa. Entonces, si el paciente tiene glucosa, no sé, de 70,
pues pásale 2 dextravolt. Si el paciente tiene glucosa de 300, pues a lo mejor ni le tienes que pasar ningún dextravolt, ¿eh? Entonces, también hay que ver la glucosa del paciente. Si el paciente tiene glucosa normal, yo te recomiendo que lo pases en 1 o 2 dextravolt. Si el paciente tiene glucosa baja, pásale 2 dextravolt o 3 si quieres. Si el paciente tiene glucosa alta, pues a veces con solo las 10 unidades de insulina es suficiente. Otra vez, eso no significa que no tienes que estar checando la glucometría capilar para ver cómo va. Si la glucosa está muy alta, pues ya no le pasas más dextravolt. Si la glucosa está muy baja, pues le puedes pasar otro. Pero las unidades de insulina de la solución polarizante son 10 unidades. Y la puedes repetir si el potasio sigue alto. Sin embargo, lo más importante ahí es sacar el potasio del cuerpo. Entonces, lo que hacemos rápido es gluconatos de calcio, solución polarizante, inicias diurético. Si en ese tiempo sigue con alteraciones electrocardiográficas, sigues pasando los gluconatos de calcio, puedes intentar otra solución polarizante, pero lo más importante es que empiece a orinar. Si tú das una dosis de 200 miligramos de furosemida intravenosa más los otros diuréticos y el paciente no orina, pues ya ni le hagas nada. Ya no estés pasando insulina, ya no estés pasando, sigue pasando gluconatos de aquí a que llegue el nefrólogo a dializar. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Aquí hacen una pregunta de Trujillo, pone, en mi unidad solo tenemos glucosa al 5 o al 10, mixta y cloruro de sodio al 0.9%. En fines prácticos, en su experiencia en relación a pacientes con COVID, ¿cuál podríamos utilizar de primera opción? Pues de primera opción sería no usar soluciones, ¿ok? Si el paciente está despierto y puede comer, no requiere ninguna solución de mantenimiento, cero, ¿ok? Si el paciente está en delirium y no puede comer, podrías dejarle soluciones de mantenimiento, ¿sí? No muy altas, para nada las que vemos en 1 litro para cada 8 horas, eso es innecesario, es muchísimo líquido, nadie necesita 3 litros diarios. Normalmente lo que hacemos es dejar una solución a 1 mililitro por kilo, por ejemplo, por hora. Por ejemplo, hoy este paciente ya lleva 2 días sin comer, ¿sí? Bueno, iníciale, obviamente ve maneras de darle nutrición enteral o parenteral, pero si quieres ponerle soluciones, puedes ponerle, por ejemplo, una solución salina a 60 mililitros hora, ¿sí? La solución salina es mejor porque la solución salina que la glucosa, la solución salina aparte tiene sodio. Entonces el paciente no solo requiere agua, también requiere sodio, ¿sí? Y esto, oye, pero también requiere nutrición, requiere glucosa. Bueno, la nutrición no se debe dar en forma de solución glucosada. Se debe dar, o le pones una sonda nasogástrica y le das nutrición enteral, o le das nutrición parenteral, ¿sí? Con una NPT. Ahora, si alguien tiene NPT, ahí hay agua. Entonces, alguien con NPT no necesita soluciones de mantenimiento. Las soluciones de mantenimiento generalmente las damos en alguien, oye, este paciente o va a un procedimiento, está en delirium, pero muy probablemente ya va a empezar a comer pasado mañana. Entonces, pues por estos días le pongo una solución salina, ¿ok? Depende mucho del contexto. Si el paciente tiene sodio de 160, pues no le vas a poner una solución salina, le vas a poner una solución glucosada, como vimos, porque lo que le falta es agua. Pero si el paciente no tiene hipernatremia, pues, y solo tiene solución salina, pues solución salina se puede utilizar solamente si crees que tiene hipovolemia, por ejemplo, está teniendo diarrea, y el paciente no puede comer y no puede tomar agua. Si el paciente puede comer y puede tomar agua, déjalo que solito su cerebro le diga cuánta agua necesita porque le va a dar sed y cuánta sal necesita porque el apetito por la sal existe. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Preguntan un poquito más sobre el caso de hipercalemia, pero que además tengamos un paciente que ya esté en anuria. En este caso, ¿podríamos inferir que ya no funciona como tal la nefrona? ¿O en ese caso, qué podríamos hacer? Si el paciente está en anuria, pues depende cuánto tiempo lleva en anuria. Si lleva 3 días en anuria, pues era obvio que ese paciente ya no iba a orinar y podías tú prevenir o predecir que iba a ser hipocalemia desde hace 3 días. Si alguien que lleva sin orinar 3 días, pues obviamente va a ser hipercalemia eventualmente. Y para ese tiempo, pues ya lo debe haber conocido el nefrólogo y ya deben haber pensado de si va a entrar o no a diálisis. Ahora, en forma aguda, que es donde más realmente tiene más importancia, porque pues si lo puedes predecir desde hace 3 días, no creo que te agarre desprevenido. Alguien que no orina durante 3 días,
pues para cuando te haga hipercalemia grave, o sea, ya debiste de haber sabido que iba a pasar eso. Pero alguien que no, quizás sí estaba orinando y hizo rhabdomiólisis o va llegando a urgencias y no orina, por ejemplo, pero tiene poco tiempo, tiene 6 horas sin orinar, no sabe si va a responder o no a diurético. Vale la pena intentarlo. ¿Qué puede pasar? Le doy la Nephron Bomb, le doy los 200 de furosemida, la acetazolamida, la clotariona y el paciente no orina nada. ¿Cuál es el efecto adverso? Pues no, ninguno. ¿Sí? La furosemida a esas dosis no causa ototoxicidad. La clortalidona y la acetazolamida a esas dosis no tienen realmente un efecto adverso importante. El efecto adverso de esa combinación de diuréticos es que si orina, causa hipocalemia, que es lo que quieres. Entonces, si orina, qué bueno, porque va a causar hipocalemia y lo vas a tratar. Y si no orina, no pasó nada, lo intentaste, pero ya es una indicación clara de que hay que dializar a ese paciente pronto. Muchísimas gracias, doctor. Y aquí tal vez es un poquito más allá de la finalidad de la plática, pero preguntan en relación de los pacientes que a veces tienen cirrosis de base, que ya llegan con diuréticos y que llegan a urgencias con un cuadro de neumonía por COVID. En cuanto a los diuréticos, ¿alguna sugerencia o con base a su experiencia, si nos pudiera decir algún comentario al respecto? Sí, los pacientes con cirrosis, y de algo en el instituto tenemos una gran cantidad de pacientes con cirrosis, muy comúnmente tienen ascitis, tienen edema y llegan con lesión renal. ¿Sí? Hay 2 fenotipos claros de lesión renal en cirrosis. Uno es lo que se conoce como fisiología hepatorrenal, en el que el paciente está todo vasodilatado, su circulación es plácnica, es decir, circulación en nivel de vaso, páncreas, estómago, y ahí está todo el líquido, en vez de estar en las arterias perfundiendo al riñón. Y aparte todo está en el líquido de ascitis. Esos pacientes, si tú les hicieras un ultrasonido, vas a ver que la vena cava está bien chiquita porque casi no tienen líquido intravascular. ¿Sí? Y entonces, lo que hacemos con esos pacientes es, a pesar de que están hipervolémicos en el sentido en el que tienen mucha ascitis y mucho edema, el líquido intravascular está disminuido. Entonces, a esos pacientes les ponemos albúmina. ¿Sí? La albúmina en los pacientes con cirrosis tiene muchísimos efectos. Una, aumenta el líquido intravascular. 2, tiene un efecto antiinflamatorio y mejora el problema hepatorrenal. Pero lo importante ahí es que si quitamos los diuréticos, al menos 2 días, le ponemos albúmina. Si no tienes albúmina en tu hospital, pues ni modo, le pones solución salina, pero no vayas a poner bolo, le pones una infusión lenta, 1 mililitro por kilo por hora, y vas a ver, la mayoría de los pacientes con cirrosis, con eso, la creatinina empieza a mejorar, y en ese momento ya puedes reiniciar los diuréticos. Idealmente con albúmina. ¿Sí? Hay otros pacientes que, aparte de este problema, llegan muy hipotensos y no van a orinar nada por más que le pongas albúmina, y no van a orinar nada por más que les quites o que esperes a que le quites los diuréticos. Esos pacientes no orinan porque están muy hipotensos. Entonces, una cosa que hacemos es, si después de 2 días de albúmina no ha mejorado la creatinina, o 1 día de albúmina, muchas veces no nos esperamos, le ponemos 1 día de albúmina y la creatinina no mejora o el paciente no orina, entonces le ponemos norepinefrina. No porque esté en choque, ni por sea choque séptico, sino porque la norepinefrina trata el problema de vasodilatación esplácnica o el problema hepatorrenal. Entonces, ponemos tantita norepinefrina, ¿sí? Una infusión 0.05 microgramos kilo minuto, y de ahí le puede subir a lograr que su tensión arterial media sea de 70 y ver si con eso orina. Si no orina, te puedes ir hasta una presión arterial media de 80. Generalmente la norepinefrina arregla casi todos los problemas del cirrótico. Entonces, se puede pasar por vía periférica, no necesitas ni ponerle un catéter central, pero tienes que asegurarte que tu vía periférica no esté fugando, que la enfermera la esté revisando bien,
Y si vas a pasar norepinefrina por vía periférica, al menos cada 2 horas estar yendo a ver que está bien puesto el yelco, que no se ha salido, que no está fugando, para que no vayas a causar necrosis de la piel. Si tú estás atento a que la línea funciona bien, no hay ningún problema de ponerlo por vía periférica. Y la norepinefrina generalmente arregla estos problemas. En todos los pacientes cirróticos que yo les pongo norepinefrina y empiezan a orinar, en ese momento digo, la norepinefrina ya arregló el problema, que no era un problema de hipovolemia, era más bien un problema de vasodilatación esplácnica y arterial. Entonces, con la norepinefrina puesta, le inicio diurético, porque con eso empieza a orinar muchísimo, ¿sí? La creatinina incluso baja, y el paciente mejora su ascitis, mejora su edema, pero tiene que tener norepinefrina. Ese es el punto, que en casa estaba solo con diurético, pero en el hospital le pones norepinefrina, y si eso funciona, quiere decir que ya se arregló el problema, y entonces ya le puedes reiniciar diurético, incluso intravenoso, para tratar de sacarle el líquido del edema y de la ascitis. Obviamente hay que puncionar la ascitis si la ascitis es abundante. Ok, doctor. Muchísimas gracias. Hay muchos comentarios de felicitación, que la plática está muy didáctica y que le agradecen su tiempo y el haber estado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a todos por conectarse.